Buenas tardes, hispanos de todo el mundo. Les habla Perico de Misión Hispana una vez más. Antes de nada, acuérdense de suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales. Bueno, ya saben nuestros seguidores que este mes lo tenemos dedicado a Perú. Lo hemos llamado Perú, joya de la hispanidad, porque creo que es un nombre totalmente justificado, ¿no? Y merecido. Y bueno, como continuación a las publicaciones que estamos haciendo, hoy tenemos el lujazo de contar nada más y nada menos con doña Fabiola Rivera, una profe hispanista. Ya la conocen porque ha estado en nuestro canal anteriormente, es limeña y estudió en la Universidad de San Marco. Buenas tardes, Fabiola, encantado de tenerte por aquí. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme nuevamente. Yo estoy muy contenta de estar en este canal. Y también gracias por la introducción. Sí, soy limeña, sí, también estudié en la Universidad de San Marcos. Aunque soy limeña, mis padres no son de Lima, son de los Andes. Mi padre es de la zona del norte de Ancash y mi madre es de Ayacucho. Así que tengo de todo un poco. Oye, fenomenal, porque vamos a tener que hablar luego de los Andes y de Ayacucho, por supuesto. Oh, sí. Bueno, tenemos también a Rafael Aita, Capitán Perú, también ha estado anteriormente con nosotros en nuestro canal, y al igual que Fabiola, ha tenido la amabilidad de querer estar aquí con nosotros esta tarde para hablar de Perú, que ya veremos que tiene muchas cosas y tiene mucha tela que cortar, ¿no? Bueno, ya saben ustedes que el Capi también es limeño y bueno, ha publicado ya varios libros, un par de novelas por lo menos acerca de los incas, ¿no? Ya estuvimos hablando de ello en el programa anterior y recientemente ha sacado un libro que yo se lo recomiendo a todo el mundo, que lo tengo aquí además, que precisamente estoy terminando de leerlo, Los Incas Hispanos. Recomendable totalmente, de verdad que aquí en España al menos se puede conseguir por Amazon, muy baratito, en formato papel. Es un libro breve, pero muy ameno y con muchas referencias bibliográficas, por si alguien quiere investigar un poco más. Buenas tardes, Capi. Así es, muchas gracias. Encantado de estar aquí una vez más con ustedes en este mes también tan especial. Recordemos que también en el Perú es el mes del Señor Los Milagros. Bueno, además que 12 de octubre, la fiesta de la Virgen del Pilar, el Día de la Hispanidad, así que hay muchos motivos para los cuales conversar. Claro que sí, yo les agradezco mucho que compartan este tiempo con nosotros. Antes de nada, yo les quería preguntar a Fabiola y a Rafael qué tal han vivido, cómo han celebrado allí en el Perú la fiesta de la Hispanidad, que fue antes de ayer. Bueno, la verdad es que en mi caso no he podido celebrarlo mucho porque lastimosamente aquí en Perú no es un día feriado, entonces he tenido que trabajar, pero sí he estado al pendiente de las publicaciones y sé que hubo un evento aquí en Lima, en el centro de Lima, en el monumento a Cristóbal Colón, donde hubo algunos, digamos, bailes y muestras de nuestra cultura hispano-peruana. Bueno, ahora Capitán nos contará su Ujú, experiencia. Yo les puedo decir claro. que aquí, al menos en Madrid, sí que se ha celebrado, bueno, ya saben que es fiesta nacional en España, pero especialmente se ha celebrado en Madrid porque hay una comunidad hispanoamericana muy numerosa con representación de todos los países y sí que se han organizado bailes populares, comida, y ha estado francamente bien, ha estado francamente interesante. Fijaros, solamente por dar un dato a la gente que nos esté viendo, tanto en España como en el Perú. Según los datos oficiales, las estadísticas oficiales, lo voy a leer para no decirlo de memoria. Los datos del año pasado nos dicen que había 252.971 nacidos en Perú residentes en España. O
sea, más de un cuarto de millón de personas. Y de ellos 140.000 son ciudadanos españoles. Las 3 comunidades con mayor concentración de peruanos que hay son Madrid, Cataluña y Andalucía, empezando por Madrid. En Madrid hay 103.539 peruanos. O sea, que no está mal. O sea, hay más peruanos en Madrid que en muchas ciudades de Perú, que lo sepáis. Bueno, Capi, ¿cómo viviste el Día de la Hispanidad? Pues sí, en mi caso tal vez sería más preciso decir la Semana de la Hispanidad, porque desde el 7 de octubre estuve en un evento en Cartagena, junto con Patricio Lós, Marcelo Gullo, Pérez Linares y toda una serie de invitados que hablamos, compartimos, de verdad, muy interesante. Y luego, también aprovecho para agradecer a la Asociación Aries de Cavite que organizó, que nos juntó a todos. Y bueno, luego con las mismas pude regresar a Perú y así a las justas ya en la noche pude llegar a esta congregación en el Monumento de Colón. Cuando llegué, sí me dijeron que antes hubieron problemas, especialmente antes que llegue la policía. Se acercaron bueno, desadaptados, ¿no? Que con piedras a tirarle al Monumento a Colón. Y hubieron personas con escudos que se pusieron enfrente a defenderlo y se armó una pequeña gresca hasta que llegó la policía, los separó y bueno, ya para cuando yo llegué estaba en un lado pues las celebraciones por la hispanidad y por el otro lado las celebraciones indigenistas, aunque debo mencionar, ¿no? Que en general los indigenistas estaban por su lado haciendo igual músicas, danzas. Me parecía muy curioso que las músicas eran muy parecidas entre ambos. Entonces, ¿no? Bien si hubieran podido unir sin ningún problema, Claro. no hubiera existido una gran diferencia, pero sí, pues había 2 o 3 elementos muy puntuales que no eran la mayoría. De hecho, la mayoría no buscaba ningún tipo de pleito, de conflicto, pero lamentablemente, pues por 2 o 3 personas que asusadas, sí tenía que haber un cordón policial en el medio para separar a ambos. Bueno, no, por lo que cuenta Rafael, no deja de ser algo anecdótico y por suerte pues se pudo celebrar la fiesta, cada uno a su manera y sin mayores problemas. Muy bien. Bueno, yo quería empezar al hablar del Perú. Me parece muy importante poner el foco inicialmente en todas las culturas que había en la zona antes de la llegada de los españoles, porque hay mucha confusión con todo esto, yo creo, ¿no? Hay una idea muy extendida de que lo que habían eran los incas, pero claro, además de incas había otras culturas que estuvieron antes o que incluso coexistieron, ¿no? Entonces, me parece muy importante poner en valor toda esa riqueza cultural que existía antes de la llegada de los españoles, civilizaciones que llegaron a ser en algunos aspectos muy avanzadas y también aclarar algunos puntos porque siempre se le achacan todo tipo de cosas a los incas, ¿no? Entonces me gustaría aclarar todo este tipo de cosas y para ponerlas en su contexto. Así que como queráis, cualquiera de los dos. Rafael. Yo creo que sí. Ya, gracias. Sí, bueno, es cierto que la historia andina se remonta incluso hasta el 3000 a.C. con la cultura Kadal, uno de los primeros focos de civilización en el mundo, junto con Sumeria, Egipto, China, India, y bueno, ahí nomás mismo ya viene Caral, ¿no? Y posteriormente fue desarrollándose distintas culturas en los Andes. Muchas de ellas ya se extinguieron incluso antes de la aparición de los incas, ¿no? Pues si hablamos, por ejemplo, de los Chavín, que fue el primer horizonte, el primer
protoimperio, por así llamarlo, que existió en los Andes, o los mochica, culturas muy ricas que nos han dejado mucha iconografía en piedra, los chavines, en cerámica, los moche, una cerámica preciosa con unos retratos en cerámica que expresaban las emociones humanas casi como si estuvieras viendo el rostro. Así que definitivamente rescatamos mucho de cada una de ellas. Pero para el momento, para la llegada de los incas, quienes rivalizaban dentro de su espacio eran principalmente los chancas. Los chancas sí era un pueblo muy aguerrido, muy guerrero, ¿no? Si nosotros buscamos la cerámica, el arte chanca, palidecía comparado al de otras culturas, incluso anteriores a ellos. Pero lo que los caracterizaba era la guerra, ¿no? Entonces, se podría decir que eran como los espartanos de los Andes, enfocados en la guerra. Y por eso esta guerra que tuvieron con los incas también fue muy dura. Y ellos eran los que tenían la práctica de desollar a las personas y hacer tambores con su pellejo, ¿no? Algo de lo que tanto se habla. Y que en un momento también practicaron los incas, pero en un caso extremo, pues así como un escarmiento contra este tipo de población después que se les enfrentaba muy encarnizadamente, ¿no? Luego, más al norte, bueno, por el sur teníamos a los collas, aymaras. Por el norte teníamos al gran reino de Chimú, el cual nos ha dejado una ciudadela hermosa, que es la de Chanchana, que tal vez sea la ciudadela, está entre las ciudades de barro más grandes del mundo, si no es la más grande. Pero este pueblo sí era muy sangriento, en el sentido que hacían sacrificios masivos. Cuando nosotros encontramos una noticia que se dice, en Perú se encontraba un sacrificio de 150 niños en Huanchaco, ¿no? Recientemente, hace un par de días, se encontró otro sacrificio masivo, 75 niños más, ¿no? También en Trujillo. Todos estos eran los chimú, ¿no? Los que hacían estos grandes sacrificios, especialmente de niños, eran la cultura chimú. Es más, si tú te vas a esta ciudadela de barro, a Chanchán, vas a encontrar que en el medio hay un recinto que es como una piscina, porque ahí albergaba el agua donde se vertía la sangre de los sacrificios, ¿no? Entonces, era una ceremonia pues muy pintoresca, ¿no? Separaban todos los que iban a ser sacrificados alrededor de la piscina en una noche de luna llena. Entonces, la luna llena se reflejaba en el agua y luego, sacrificados, les arrancaban el corazón y la sangre corría hacia la piscina y la luna que se reflejaba se iba tiñendo de rojo, ¿no? Con la sangre de todos los sacrificados. O sea, una cuestión visualmente impresionante, pero muy cruda, muy cruel. Y que, vale decir verdades, esto se frenó con los incas, porque los sacrificios de los masivos que hacían los chimú desbordaban a lo que hicieron los incas, que si bien tenían el ritual de la capa cocha, que involucraba sacrificios, principalmente se hacía con animales. Los más grandes sacrificios eran pues llamas, alpacas, y los sacrificios de personas o de niños que se han encontrado durante la época inca se reducen a 20 o una veintena durante todo el territorio que ocupó el incanato, incluso hasta el norte de Argentina se han encontrado 2 niños. Normalmente se les encontraba en montañas, congelados y por lo tanto muy bien preservados. Ese es el caso de la momia Juanita también, que se encontró en Arequipa. Pero son muy puntuales, ¿no? Muy escasos y no es en nada en comparación con la de otras culturas. Entonces, cuando muchas veces escucho que dicen, que los incas eran un pueblo muy sangriento, porque realizaban una gran cantidad de sacrificios que los españoles frenaron, no es tan cierto, ¿no? No eran aztecas, no eran chimús, que sí realizaban sacrificios masivos. Con los incas más bien se fueron frenando, y es por eso que hay muchos cronistas, como por ejemplo Huamán Poma de Ayala o el mismo Inca Garcilaso de la Vega, que afirman
que los incas allanaron el camino para la llegada del cristianismo, ¿no? Porque muchas de estas prácticas condenadas por el cristianismo ya fue como el sacrificio de niños o como el canibalismo, que, bueno, ya después puedo hablar más en detalle de cómo los incas estaban asqueados del canibalismo que encontraban. Todo esto fue frenado por los incas y llevó a un grado de civilización que allanó el camino para que cuando llegue el cristianismo pueda ser acogido de una manera mucho más fluida de lo que fue lo que sucedió en México, ¿no? Claro, es que me parece muy, muy interesante lo que nos está contando el capitán, porque claro, siempre se le atribuyen a los incas cosas que de forma confusa pues no deberíamos atribuirles, ¿no? Entonces, una de las preguntas que os quería hacer a los dos, Fabiola y Rafael, es, porque siempre estamos hablando de la leyenda negra antiespañola y tal, si pensáis que en cierto modo se ha creado una especie de leyenda negra en contra de los incas también. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Es por lo que menciona Rafael. Y también creo que es por esa visión de querer homogeneizar todo. A veces se ve a la América prehispana como salvaje, ¿no? Se la ha querido mostrar como salvaje en contraposición a la civilización europea hispana, ¿no? Pero no, o sea, aquí también ha habido civilización, desarrollo, em, que luego ya se complementa con la llegada de los españoles, pero no es que todas las culturas que se desarrollaron en América, tenían el mismo grado de civilización. Y sí, es verdad, los incas tuvieron ese toque de integración y de civilización. Por eso se le considera un imperio. Claro, sería un imperio que también se replica, ¿no? Y que asimila digamos, ciertos aspectos culturales rescatables de otras culturas. Yo hice una pequeña investigación sobre el desarrollo de las lenguas aquí en Perú, un poco, y de cómo se preservaron las lenguas indígenas, ¿no? Ya después. Y hay que entender que, por ejemplo, el quechua no es que nazca en los Andes, sino nace en la costa, con los Chinchay, ¿no? En la zona costa, y luego se traslada a los Andes por la importancia económica y que tenían la zona costera y que los incas supieron valorar. Es por eso que tenían pues alianzas con los Chinchay y estos que estaban en la costa sur, pues tuvieron gran importancia y sabemos que cuando una cultura tiene gran importancia económica también traslada otros aspectos de su cultura como es la lengua, ¿no? Y es como el quechua se vuelve una lengua franca, ¿no? Las lenguas que son propiamente costeras por su poderío económico se vuelven lenguas francas, lo cual después pasaría con el español aquí. Claro, pero es muy interesante y además lo desconocía totalmente lo que nos está contando Fabiola, porque además esa lengua franca de la que nos habla el quechua, después con la llegada de los españoles se hizo un gran esfuerzo no solamente por preservarla, sino por darle realce. Correcto. Bueno, la primera gramática de la lengua quechua, igual que de otras lenguas nativas, se hicieron en universidades creadas por los españoles en América. Y si se han fijado en un poco la sintonía, la música de la introducción que ponemos siempre en todos nuestros vídeos, es el Haná Pachacu Sicurín, ¿no? La alegría del cielo, que es la mezcla, la fusión de música barroca europea con la lengua quechua. Y me parece una pieza absolutamente preciosa. En nuestra página web tenemos un artículo que se pueden descargar en PDF donde se explica con bastante detalle el significado de la pieza, tanto musicalmente como religiosamente y tal. Entonces,
para todo el que tenga un poco de curiosidad se lo reconozco, o sea, se lo recomiendo totalmente, ¿no? Creo que Capi quería decir algo. Ojo, sobre lo que mencionas, algo que muy poca gente conoce es que el quechua tuvo un diccionario antes que el italiano, que el francés, que el alemán e incluso que el mismo inglés. Claro. Exactamente. Y eso fue gracias al diccionario que hicieron los españoles para traducir entre español y quechua y que se adelantó incluso al diccionario en lengua inglesa, ¿no? Así que sí, definitivamente los esfuerzos por evangelización, ¿no?, ayudaron mucho también a que los sacerdotes busquen evangelizar en las propias lenguas nativas. Eso es algo que se traía pues desde la época en Europa, ¿no?, de la evangelización desde los primeros siglos del cristianismo. Claro, de hecho era obligatorio, antes de irse a predicar a los pueblos nativos, tenían que pasar por la cátedra correspondiente de la universidad, los religiosos, y estudiar la lengua antes de empezar por su labor de pastoral, ¿no? Bueno, muy interesante todo lo que contáis. Yo tenía mucho interés en poner en valor realmente toda esa riqueza cultural que existía antes de la llegada de los españoles. Bueno, en cuanto sería muy largo, no nos da tiempo a extendernos mucho, pero podríamos hablar de sistemas de riego, de cultivos, de cantidad de cosas, de cómo se mantenía. Exactamente, de cómo se mantenía la temperatura en los edificios, en las viviendas, etcétera, etcétera. O sea, me parece impresionante realmente lo que hicieron esas culturas. Pero llegó un momento en el que los incas tenían sus conflictos, tenían sus luchas internas, y casualmente en ese momento fue cuando apareció por allí un tal Pizarro, ¿no? Con los 13 de la fama. Entonces me gustaría hablar un poquito, antes de empezar a hablar de la creación del virreinato y tal, precisamente de ese contexto de luchas, de ese enfrentamiento entre diferentes facciones incas, que fue lo que posibilitó que a la llegada de los españoles, pues con alianzas con unos o con otros, consiguieran lo que consiguieron, ¿no? La toma de Cuzco, etcétera. Entonces, por favor, para que todos los que nos oyen sepan un poquito de lo que estamos hablando. Sí, a ver, voy a comenzar yo en este caso. Si bien siempre se ha visto como una coincidencia, tal vez era algo que en algún momento iba a pasar, ¿no? Es muy poca conocida una misión que llega desde Paraguay y que de repente se hubiera convertido en el conquistador, ¿no? En un pre-Francisco Pizarro. Pero esta persona, ¿no?, que llega desde el sur, desde el Collasuyo, encuentra un imperio inca unido bajo el mando del inca Huayna Cápac. Entonces Huayna Cápac simplemente dice, bueno, desháganse de ellos, envía un ejército y los desaparecen y no volvemos a saber de su historia. Y tal vez es muy probable que eso hubiera sucedido con Pizarro si también se hubiera encontrado con Huayna Cápac. Solo que eso es algo que lo dicen los mismos cronistas, ¿no? Perdón, voy a cerrar la puerta para que no estorbe el ruido. A ver, listo, espero que esté mejor, ¿no? Pero, bueno, entonces, ¿no? Cuando llega Pizarro, ya encuentra que Huayna Cápac había muerto por el tema bueno, se dice que de viruela, no se sabe exactamente qué enfermedad es. La cuestión es que Huayna Cápac había muerto abruptamente y deja un vacío de poder en donde dos de sus hijos reclaman el incanato. Estoy simplificando mucho la historia porque ha habido bastante interín entre todo esto, pero nos da que pensar que si de repente, que en algún momento hubiera llegado alguien, ¿no? O sea, si Pizarro hubiera llegado y hubiera encontrado a Huayna Cápac,
como dice uno de los cronistas, ¿no? Si hubiéramos llegado en la época de Huayna Cápac, nunca hubiéramos conquistado estas tierras, ¿no? De repente hubiera sido vencido igual que el anterior, hubiera llegado otro después, pero es algo que ya era parte del flujo mismo de los procesos históricos. La cuestión es que muere por enfermedad, muy probablemente una enfermedad foránea para la cual no tenía defensas, muere Huayna Cápac y entran en guerra entre hermanos sus dos hijos, Huáscar y Atahualpa. Una guerra crudentísima, muy sangrienta, que arrasó gran cantidad de poblaciones, como por ejemplo la de los Cañaris, que eran del bando de Huáscar, y Atahualpa les da un escarmiento terrible, y es por eso que cuando llega Pizarro y captura a Atahualpa, son los primeros en plegarse al lado de los españoles. Y muy hábilmente, con mucha política, Pizarro se da cuenta de que para sobrevivir necesita hacer alianzas. Primero una alianza con Atahualpa, que Atahualpa estaba más preocupado de Huáscar, que ya estaba preso en el Cusco por sus generales, que el mismo Pizarro. La prueba es que Atahualpa, antes de pedir que lo liberen de su encarcelamiento, manda a ordenar que maten a su hermano Huáscar en el Cusco, porque teníamos mayor temor de una sublevación de él que de los propios españoles. Y luego, cuando Huáscar es muerto y todo el poder cae sobre Atahualpa, pues entonces se dan cuenta que Atahualpa se había vuelto más peligroso que nunca, y es ahí donde Atahualpa es ejecutado. Y cuando llega Pizarro, desde Cajamarca hasta Cusco, encuentra que Cusco había sido saqueado por los generales de Atahualpa, ¿no? Por Chacuchímac y los demás, ¿no? Y por lo tanto, esto afectó bastante a las familias partidarias de Huáscar, que se pliegan a los españoles. Es más, Pizarro entró a Cusco sin librar ni una sola batalla. No hubo resistencia a la entrada de Cusco. Y es porque estas familias incas acogen a Pizarro como aquel que había traído la justicia divina en contra del usurpador Atahualpa. Muchos he escuchado también una versión que dice: el imperio inca fue vencido porque las etnias conquistadas, como huancas, huaylas y demás, estaban hartas de los incas y por eso se plegaron a los españoles. Y yo creo que esa es una extrapolación de lo que sucedió en México, porque en el Perú no fue así. En el Perú, si bien recibieron ayuda de huancas, huaylas, chachapoyas, cajamarcas, huancas, chancas, etcétera, tarmas, si bien recibieron esa ayuda, la principal ayuda la recibieron de los mismos incas. O sea, de las familias de Huáscar y aliadas a Huáscar, que estaban todavía luchando en contra de los generales de Atahualpa, porque si bien Atahualpa había sido muerto, sus generales, ¿no? Como Chalcuchímac, Rumiñahui, por ahí se me está escapando uno más, todavía seguían en guerra, al punto que en la biografía de Francisco Pizarro, de José Antonio del Busto, menciona un dato que a mí me sorprendió, no me lo habían enseñado, no lo conocía, no se nos dice a nosotros, pero en la Fundación Española de Cusco se funda como, digamos, Fundación de Cusco y su liberación de los ejércitos de los de Quito. Wow, interesante, ¿ah? ¿No? Entonces, fíjate esa concepción de esa época, ¿no? Cusco está siendo liberada de los generales rebeldes de los de Quito, de los de Atahualpa. Hay que apoyar entonces a los españoles en contra de los de Atahualpa, de los de Quito. Esa era la guerra que veían los cusqueños. Y es por eso que entraron rápidamente en una alianza con Francisco Pizarro. Claro, pero fíjate una cosa, cuando llega allí Francisco Pizarro con un puñado de españoles, que verdaderamente eran muy poquitos,
yo me quiero poner en su piel y la que se encontró allí, dice, oh, madre mía, la que hay aquí armada. Entonces, el tomar esas decisiones diplomáticas de apoyar a unos, de apoyar a otros, requiere de inteligencia y de conocer el terreno bastante, porque claro, en una equivocación, en una metedura de pata, estás perdido. Claro, Sí. porque estás en una tierra que no conoces, con un puñado de hombres que te acompañan y en cualquier momento que tengas un desliz, una equivocación, pues puedes acabar muerto. Claro. No, y aparte, así pequeñito, no solamente es el enfrentarse, ¿no? Y saber manejar esta situación, sino también está el aspecto geográfico. O sea, los que, bueno, vivimos en el Perú, ¿no? Bueno, Francisco Pizarro llega pues a la zona de Tumbes, Piura, y esa zona es desértica, hace mucho calor. Pero al subir a Cajamarca, digamos que el clima cambia radicalmente. Es una zona de altura, seca, fría. Y yo cuando leía esa crónica, ¿no? De esos traslados, ¿no? De los conquistadores hacia Cajamarca y decía, wow, porque es muy complicado y también cómo uno está preparado para esos cambios climáticos, ¿no? Y hay que tener bastante fuerza y tener mucha motivación para poder seguir digamos, con esa empresa, ¿no? Claro, Que claro, sí. significó la conquista. Totalmente. Bueno, ahora que comenta esto Fabiola, eh, yo sé que hay mucha gente que le suele surgir la pregunta, porque bueno, es un poco lo más conocido, ¿no? Que la gente ha visto en la televisión y tal, sobre Machu Picchu, ¿no? Ay, Entonces, yo también quería que contarais algo sobre Machu Picchu y más que nada, pues para que todos sepamos que era una ciudad perfectamente conocida, que en la época virreinal pues pagaba sus tributos, además la encomienda a la que pertenecía, pues el primer encomendero fue Hernán Pizarro, ¿no? Hermano de uno de los hermanos de Francisco Pizarro y tal. Entonces, ¿por qué se ha hecho tan famoso Machu Picchu? ¿Qué tiene de especial Machu Picchu para Fabiola y para Rafael? hmm, Fabiola. buena pregunta, porque yo sí he ido a Machu Picchu también, pero he estado también en otros lugares arqueológicos. Tal vez puede ser por la localización de la ruina. em, Se hizo famoso después ya en el siglo XX por el descubrimiento de Hiram Bingham, supuestamente, entre comillas. Em, es un lugar que impresiona, la verdad, por su arquitectura y demás, pero también considero, bueno, es mi opinión personal, ¿no? Que también hay otros lugares que también llaman la atención, pero no tienen la fama de Machu Picchu. No sé qué opinas, capitán, sobre esto. Sí, claro, gran parte del impacto de Machu Picchu es que esta ciudad perdida que se descubre o se Mm, redescubre o pasa las noticias en pleno siglo XX y por lo tanto, bueno, aparece National Geographic y tiene todo este mm, impacto mundial, pero en verdad cualquier persona que va y se para en Machu Picchu queda deslumbrado, que es lo ujú, que me sucedió a mí. La arquitectura en armonía con la naturaleza, en donde tú ves que Machu Picchu no solamente son las piedras, ¿no? Machu Picchu es también el sol en el Ah, momento que claro. entra por la ventana central del Ujú, Templo de las Tres Ventanas, alineado con la montaña, ¿no? O sea, ujú, es un sí. todo que te refleja la profunda cosmovisión que tenían los incas a la hora de construir, alinear y buscar cada detalle en que encaje como un rompecabezas en la ciudadela. Y eso es encima lo que vemos. Y lo más grande de Machu Picchu es lo que no vemos. Porque en Machu Picchu se encuentra ya en ceja de selva, ¿no? O sea, es la parte de los Andes que ya está Como que descendiendo bajando. Ujú, hacia la Amazonía y por lo sí. tanto tiene un clima de mucha lluvia. Ujú,
Y por la Sí, cantidad de lluvia que ha recibido Machu Picchu, se debe haber derrumbado hace bastante tiempo. ¿Por qué no se ha derrumbado Machu Picchu? Porque Machu Picchu tiene unos andenes que filtran el agua, o sea, cuando llueve, han colocado filtros de piedra, de arena, para que, y por debajo de los andenes hay conductos de agua que hacia donde cae la lluvia, después de haber sido filtrada, y la recircula hacia toda la ciudad, de tal manera que la ciudad tiene un flujo natural y permanente de agua potable. Entonces tú caminas por Machu Picchu y tú ves que hay canales en donde está fluyendo agua permanentemente. Y tú dices, ¿y de dónde viene esta agua? ¿Cómo vas a subir el agua hasta la cima de la montaña? Tú sabes que una ciudad sin agua no tiene futuro. Claro. Y estaban ahí arriba. ¿Cómo iban a ir hasta el río? Y pues nada, recirculaban la lluvia a través de este sistema de filtros y con una ingeniería hidráulica que los mismos ingenieros el día de hoy te dicen, si Pachacútec me hubiera encargado a mí hacer esto con la tecnología que yo tengo, me hubiera visto en grandes problemas, lo hubiera visto como un reto. Bueno, yo no quería destripar tu libro, pero efectivamente, pues una de las cosas que cuentas al principio es lo que hablábamos al principio, ¿no? La importancia y la riqueza de las culturas que había y culturas o civilizaciones que yo, por ponerle un calificativo, las llamaría hidráulicas, ¿no? Por la importancia que tenía claro. el agua para todo, para el riego, para el consumo humano, para la climatización, para darle de beber a los animales, etcétera, etcétera. O sea, algo bastante impresionante. Yo me imagino que cuando llegaron los primeros españoles allí vieron aquello, se quedarían con la boca abierta. Me imagino que sí. También tiene que ver con la necesidad, ¿no? Del lugar. Como dice este capitán, uno va a Machu Picchu y de verdad esa zona, pues, digamos que es de difícil acceso, ¿no? Y crear todo un sistema hidráulico ahí es muy complicado, pero igual se hizo. Y lo mismo pasa en otras partes de los Andes, ¿no? Y creo que muchas veces la necesidad hace que se desarrollen ciertos aspectos más que otros, ¿no? También yo recuerdo, bueno, no Machu Picchu, pero recuerdo haber ido en Cajamarca, Cumbemayo, que es prácticamente altura, Puna, y hay un sistema hidráulico así súper perfecto que uno dice, cómo lo han hecho, ¿no? Pero es súper, muy, muy bien hecho, muy bien, con una muy buena arquitectura hidráulica. Lo mismo también cuando he ido a la zona de Ayacucho, a Vilcashuamán, también encontramos sistemas hidráulicos muy bien elaborados. Sí, oye, Entonces, una cosa, impresiona. nos dice Carlos Quiles, que nos está viendo en directo, dice que Ollantaytambo, sin ser tan conocido, parece tan impresionante como Machu Picchu, ¿lo conocéis? Sí, claro. Oye, a ver, es que he visto tantas ruinas en Cusco que estoy haciendo memoria. Eh, Claro, Ollantaytambo es la que tiene los andenes, Menes, sí, sí, sí. He ¿no? ido de pasada, ya me acordé. Claro, y Sí, Antaitambo he ido de pasada. Pero sí, claro, también. Igual se me viene a la mente a mí Pisa, se me viene a mí, bueno, ni bien sales de Cusco, alrededor está pues Sacsayhuamán, Kenco. Hay bueno, Pucará, sí, sí, Tambo-Machay. sí, exacto. O sea, en verdad encuentras tantas Ujú, maravillas sí, que incluso te desbordan, ¿no? sí, es verdad. Y ves una y la siguiente te sorprende aún todavía más. Así que sí, Cusco es una riqueza que, como bien dices, sorprendieron a esta primera oleada de conquistadores que sorprendidos escribían, ¿no? Parecía más obra de titanes que de hombres Sí, sí, y totalmente. que era como una Roma en América. Claro, Mm, totalmente. Pero oye, una cosa, por seguir avanzando un poco más, vamos a obviar las luchas, porque hemos hablado de las luchas entre música, pero anda que las de Pizarro con Almagro y tal, o sea, las luchas entre los españoles también dan también. para una serie o dos, ¿no? Entonces, obviando ya por, todo eso, quedaría para hablar mucho.
sí me gustaría centrarme un poquito ahora en lo que fue la creación del virreinato y el establecimiento de la capital en la ciudad de los Reyes, ¿no? En Lima. A ver, ¿qué me contáis? Que los dos sois de allí, sois limeños, ¿no? Sí, bueno, yo nací, Así es. yo nací aquí en Lima, en Los Reyes. No Bueno, sé, pues ¿cómo podemos empezar? Porque hay mucho por decir por esta ciudad. Em, Jauja iba a ser en sí la capital del Virreinato del Perú. Jauja se encuentra en el centro de aquí, ¿no? Del Perú. Es una ciudad muy bonita, la verdad, a mí me gusta, pero entiendo que por la salida al mar, pues se tuvo que establecer una ciudad más cercana a un puerto, ¿no? En este caso, el puerto del Callao. Y bueno, Lima se funda un 6 de enero. Capitán, ayúdame con la fecha, 18. que es, perdón, 18. Estoy pensando en los Reyes, la verdad. Está Ahorita pensando en los Reyes, sí. es el hambre, es el hambre. Claro, se funda un 18 de enero como la ciudad de los Reyes. Se dice que es por la cercanía a la fiesta de los Reyes Magos, ¿no? Pero también en honor a Carlos V y a Juana de Castilla. Es más, en el escudo de Lima está la K de Carolus y la J de Joana, así que, y hay 3 coronas por los 3 Reyes Magos, y también está la flor de Amancaes, que es muy, muy peculiar acá en Lima. Si vamos o si vienen acá, pues en otoño, invierno, pues se ven estos cerros llenos de color amarillo que son la flor de Amancaes, ¿no? muy ¿Qué Sí, más bien. podemos decir? Sí. la fundación de Lima tampoco no estuvo libre de polémica, ¿no? Y de conflicto. Y sucede que cuando Francisco Pizarro viaja pues desde Cusco hasta el Valle del Rímac a fundar la ciudad de los Reyes, deja en Cusco a sus hermanos que no tenían la habilidad política de él, Sí, ¿no? bueno, Hace unos momentos tú mismo mencionabas, estaban en una situación en que tú metías la pata y perdías la vida. Bueno, los hermanos de Francisco Pizarro metieron la metieron la pata, pata y las 4. metieron las 4 patas, como dice Fabiola, horrendamente, o sea, a su aliado, que era el Inca, Manco Inca, que el mismo Francisco Pizarro le había dado la borla del Inca y había cogobernado pues con ellos en paz. Gonzalo Pizarro lo trató como un perro, ¿no? O sea, le quitó la esposa, lo tiró a la cárcel, lo encadenó como un perro, y todavía llega Hernando Pizarro, que volvía de España de entregar el Quinto Real, y Hernando Pizarro, escandalizado, dice, no, ¿cómo tratan así al Inca? Y comete la ingenuidad de liberarlo. Él dice, no, sal, ¿no? Y claro, Manco Inca, obviamente, él dice, ah, ya, por si acaso, yo les voy a traer más oro que hay acá cerca nomás, ¿no? Sale de Cusco y hace el levantamiento más grande de todos los ejércitos que habían visto los españoles hasta ese momento. Así que fue una metida de pata que llevó a esta sublevación de Manco Inca y que llevó a que Francisco Pizarro, en la ciudad de los Reyes recién fundada, envía cartas a sus hermanos para ver cómo estaban en Cusco y todos sus mensajeros regresan decapitados. Y él dice, ¿qué pasó acá? Y le trae las noticias, Jauja ha sido destruida y vienen 3 ejércitos rodeándote para matarte o para expulsarte. Sí. Y Pizarro pierde la cabeza y dice, ¿qué han hecho estos imbéciles de mis hermanos? Y les comienzan a mandar cartas como locos y todos los mensajeros morían en el camino y comienzan a mandar cartas, se tienen las cartas a Panamá, las cartas a Chile, porque había mandado Almagro a esta avanzada hacia Chile, diciendo regresen, ayuden, vuelvan, que nos van a matar a todos, y realmente desesperado. Y de hecho sí, pues los iban a matar a todos, y es precisamente ahí donde viene la ayuda de los huancas y de los huaylas especialmente, que son los que rompen el cerco de Lima y pelean contra Manco Inca, ¿no? Entonces, y en Cusco, Pauyo Inca pelea contra su propio hermano, contra Manco Inca, y ayuda a que se rompa también el cerco de Cusco. Y es por eso que decía,
la ayuda que recibieron los españoles no solamente fue de huancas, huaylas y otras etnias conquistadas, sino que también fue de los mismos incas. Y Pauyu Inca recibió después la corona del Inca y se le entregan títulos nobiliarios y sus hijos fueron considerados como nobles y príncipes, según ya lo que relato en mi libro, ¿no? No hagas spoiler. No le voy a contar todo tampoco, ¿no? No. Oye, una cosa, eso es uno de los temas más interesantes que me gustaba, yo quiero resaltar, ¿no? Bueno, ya se crea el Reino del Perú en 1542, si no me equivoco. Se nombra un virrey, ¿no? Para hacer las funciones con representación del rey de España en el Perú. Ya tenemos la capital en Lima, etcétera, etcétera. Y claro, uno de los elementos fundamentales que posibilitaron la construcción del virreinato, aparte de la evangelización, lógicamente, y ahora también la profe nos hablará de su universidad, ¿no? De la fundación de su universidad, San Marcos, fue las alianzas entre la nobleza inca y la nobleza castellana. Claro, esa alianza fue posible en primer lugar porque los españoles respetaron y reconocieron a la nobleza inca como tal, se conservaron sus privilegios y eso fue lo que posibilitó el mestizaje y los matrimonios mixtos entre los nobles incas y los nobles castellanos, que es una de las cosas que a mí más me alucina, vamos, de todo este proceso de construcción del virreinato. Claro, estamos hablando de que los nobles castellanos en su mayoría reconocen como iguales a los nobles incas y se hacen matrimonios mixtos entre casas nobles, tanto incas como castellanos, que da lugar a una descendencia mestiza que a su vez eran nobles, también heredaban los títulos nobiliarios, bueno, hasta el punto de que al final el título de inca pues acabó de mano del rey de España, ¿no? Pero me parece un tema muy, muy importante. Me parece que merece la pena dedicarle un par de minutos a este tema. Las casas de Loyola y de Borgia, por ejemplo, los matrimonios vistos que hubo por allí. Contanos un poquito sobre esto porque me parece una de las cuestiones más relevantes. Sí, mira, justamente aquí se da una tremenda paradoja. Porque para entender también cómo es que se da este proceso de reconocimiento de la nobleza andina, voy a tomar como punto de partida lo que habías comentado sobre la institución del virreinato en el Perú, ¿no? Recordemos que para ese entonces el Perú todavía era gobernaciones, ¿no? De Nueva Castilla, en el caso de Pizarro, pero como ya lo dije, vino la sublevación de Manco Inca, después tú habías mencionado, regresa Almagro, quiere Cusco para su propia gobernación, entra en guerra con los Pizarro matan a Almagro, después los almagristas matan a Francisco Pizarro, y ante tanto cambalache, el rey de España decide enviar un virrey, y decide decir, ya, bueno, hay que poner orden acá, porque estos se están haciendo guerras entre todos. Y el virrey no la tuvo fácil. Recordemos que el primer virrey del Perú murió decapitado. Y no murió decapitado por indígenas. Murió decapitado en Quito por Gonzalo Pizarro, este hermano de Francisco Pizarro, que ya había contado que era pues un animal que había encerrado a Manco Inca. Luego se rebela contra el rey de España. Y dicho sea de paso, muere después decapitado en la Plaza de Lima como traidor a la corona, ¿no? Entonces, no es fácil la implantación del virreinato. No es que llegó un virrey y dijo, ya bueno, acá se me ordenan todos. Tuvo que enfrentar la rebelión de encomenderos. Tuvo que enfrentar a Gonzalo Pizarro, que se quería nombrar rey del Perú. Tuvo que nombrar a Hernández de Girón, que era otro encomendero que se sublevó
en contra de la corona porque las leyes de Indias reducían el poder de los encomenderos y él quería seguir teniendo poder. Entonces tú tienes que muchos de estos conquistadores se sublevan contra el orden que quiso traer España a través del virreinato. Y curiosamente, los que apoyaron a España fueron huancas y otras etnias locales que sí querían orden, que ya estaban hartos de la guerra, que estaban también hartos de los encomenderos, estaban hartos de los abusos, y por lo tanto decían, allá, no, acá que se instale un régimen así, y yo lo apoyo. Y a este que es un rebelde y que quiere hacer lo que le da la gana, yo lucho contra él. Entonces tú tienes a los huancas luchando a favor del rey de España en contra de Hernández de Girón, un español rebelde. Esa lucha que encabeza Jerónimo Huacrapáucar, curaca de los huancas, su hijo hace un memorial y escribe un memorial en Lima, o sea, Felipe Huacrapáucar llega a Lima acompañado por 17 testigos y un conjunto de quipus, ¿no? Para los que no lo saben, un quipu es un atado de sogas con nudos, porque cada nudo era la escritura que existía en la época, la escritura andina, ¿no? Entonces era la forma de escribir que tenían ellos. Y con estas sogas llega Felipe Huacrapáucar a la Real Audiencia de Lima a decir, mira lo que hemos hecho. Y la Real Audiencia busca lectores de quipus y dice, ya, tradúzcame esto a un lenguaje escrito, en el cual Felipe Huacrapáucar se lo envía al rey de España para que conozcan las hazañas que los huancas realizaron a favor de su majestad, ¿ya? En contra de los rebeldes españoles que se sublevaron contra el rey. Y por lo tanto, Felipe II le entrega un escudo a los huancas, a la familia Huacrapáucar, un escudo nobiliario, reconociendo pues y de hecho mandó de que los huancas sean los dueños de sus propias encomiendas y tengan títulos de propiedad privada y permanezcan con todos sus privilegios. Y ese escudo, el día de hoy, es el escudo de la ciudad de Huancayo. Entonces, y mira desde dónde viene, ¿no? Entonces, todos estos curacas o todos estos que ayudaron a la corona española fueron reconocidos. E incluso las familias incas, especialmente la de Pauyo Inca, que también dije que permaneció en el bando de los españoles y ayudó a los españoles y recibió títulos nobiliarios. Y gracias a él es que se funda el Alferazgo Real del Inca, que agrupaba a estas 12 familias de las panacas incaicas que elegían a un alférez real que portaba el estandarte del rey. Y dentro de estas familias estaba también la de Manco Inca. Recordemos que Manco Inca se había ido a Vilcabamba en sublevación, pero su hijo, Sairi Tupac, sus dos hijos, Sairi Tupac y Tito Cusillo Panqui, firman tratados con el virrey. Y en estos tratados se hace como una paz, donde se les reconoce también derechos, títulos nobiliarios, el famoso marquesado de Oropesa que descendía el descendiente del Inca, y también se forjó a través de matrimonios. Y la hija de Sairi Tupac se casa con un conquistador español que se llamaba Martín García de Loyola, ¿no? Que es este matrimonio que estaba citando, porque era descendiente de el santo de San Ignacio de Loyola, ¿no? De la casa de Loyola, y eso ha sido expresado en un cuadro que de repente lo voy a compartir por acá, porque a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, aquí te debe aparecer debajo de la pantalla. Tienes que subirlo para que todos lo vean.
¿no? No sé si ya lo ubicas, pero abajo Bueno, donde está... ahí Ahí está. está. Ahora se ve. Estamos Listo. hablando de Loyola, de la familia del fundador de la Compañía de Jesús. Sí. Es que es el que aparece acá. Ajá. Ahí. Este es San Ignacio de Loyola, correcto. Este era descendiente de San Ignacio de Loyola. Era Martín de Loyola. Ujú. Por eso el santo aparece arriba del matrimonio. Y Martín de Loyola toma como esposa a Beatriz Coya o Beatriz Ñusta, la cual era la hija de Saidi Tupac, que es el que aparece junto con su familia, ¿no? Y ustedes lo ven, pues, con la borla del Inca en la cabeza y ataviados como incas. Su hija, Beatriz Ñusta, también vestida a la usanza inca, se casa con Martín de Loyola y tienen una hija, que es esta de acá, Ana Lorenza de Loyola Inca, que se casa también con Juan Enríquez de Borja, que era de la familia de San Francisco de Borja, también santo jesuita. Y por eso este cuadro, este hermoso cuadro que se encuentra en el Museo Pedro de Osma, agrupa la unión de las casas de Borja y Loyola con la casa del Inca, en un mismo árbol genealógico. Y si nosotros revisamos ese árbol genealógico, es una cosa impresionante, ¿no? Que también lo estoy compartiendo acá, ¿no? Aquí debe aparecer también debajo para que pueda subirlo a la pantalla. ¿No? Donde se encontraba antes, ahí donde aparecemos todos, ahí debe aparecer el árbol genealógico, tienes que... A ver, ahora se comparte. ¿No? Entonces, en un mismo árbol genealógico, encontramos acá la casa del Inca, Pachacútec, Tupayupanqui, Huayna Cápac, Manco Inca, Saidi Tupac y su hija Beatriz Clara Coya, que se casa con Martín García Loyola, descendiente, perdón, aquí está, descendiente de San Ignacio de Loyola. ¿No? Entonces tenemos la casa de Loyola que se une con la casa del Inca en la persona de Ana María Lorenza de Loyola Coya, que se casa con Juan Enríquez de Borja, que era también descendiente de San Francisco de Borja, que al mismo tiempo era de la casa Borgia del Papa Alejandro VI, el famoso Papa Borgia, y por parte de madre era descendiente de la casa de Trastámara, de los reyes de Castilla y de Aragón. Y por lo tanto, su hijo, Juan Enríquez de Borja y Almanza Loyola Inca, con grandeza de España, marqués de Alcañices, marqués de Oropesa, en primera clase, era descendiente de incas, de papas, de reyes y de santos. O sea, un árbol genealógico que más atrevido que el de Juego de Tronos, ¿no? Ni en Juego de Tronos ves esta unión de casas y de familias que unieron dos hemisferios, y cómo la familia del Inca se une a las casas más importantes de España al mismo nivel y se forma pues una verdadera nobleza global, que era lo que expresaba la hispanidad en la época. La nobleza global y mestiza. Importante, porque no en otros imperios posteriores, estamos ya, todos nos viene enseguida a la cabeza británico, francés, holandés, etcétera, etcétera. Estas cuestiones no se dieron, desde luego. Hay en Norteamérica los pocos indígenas que quedan, al final los tienen encerrados en reservas y con bastante poco futuro. Los tienen allí bastante machacados. Bueno, está Fabiola.
claro, ya estamos hablando de un contexto de la época virreinal en la que ya se crean unas estructuras de gobierno estables en el Perú con unas leyes. Podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar de la ley de Burgos, de la Junta de Valladolid, de las leyes de Indias, etcétera, etcétera, que darían para otro programa perfectamente. Pero llegados en este momento, en el que ya se ha avanzado muchísimo la evangelización, además, me interesa mucho detenerme en los aspectos culturales, porque yo os tengo que confesar a los dos que una de las cosas que a mí me tiene absolutamente maravillado es el barroco peruano. Es que me parece una cosa absolutamente impresionante, tanto la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, todo en su conjunto. Entonces, sí que me parece, porque además vosotros que sois de allí lo sabéis muchísimo mejor, yo lo he visto solamente por fotos, pero es que claro, es que hay, te vas tropezando con monumentos impresionantes por todas partes, ¿no? De la época del virreinato. Aparte de los edificios, de la pintura, de la escultura, las catedrales, los hospitales, las universidades, etcétera, etcétera, a mí una de las cosas que más me gusta es la música, ¿no? Y el folclore. Entonces, yo sé que aquí a nuestra amiga Fabiola le gusta mucho bailar la marinera, ¿no? Y no sé si Sí. algún otro baile más. Entonces, yo quiero que nos explique un poco en qué consiste, porque yo alguna vez que he visto algún vídeo, he visto fotografías y tal, tanto la vestimenta como la forma de bailar me recuerda mucho a algunos bailes típicos folclóricos de España. De Entonces, seguro. me gustaría que nos contaras un poco acerca de todo esto, de cuáles son los orígenes y las particularidades que tiene. Claro. La marinera, bueno, el origen de la marinera en sí, como tal, como marinera, es en el siglo XIX, ya cuando el Perú es una república, pero sus raíces son del virreinato del Perú. Hay muchas teorías de cómo es que nace, ¿no? La marinera, cuáles son las raíces de la marinera. Hay vertientes que son hispanistas, digamos, que surge de los bailes que traen de España aquí y luego se mezclan con bailes propios amerindios y también con ritmos de la cultura africana, ¿no? De los africanos que llegan como esclavos acá al Perú, algunos también que son libertos. Hay otra vertiente que es como que la africanista, que dicen que la marinera tiene digamos que la raíz principal es la música y las tradiciones africanas que también se van mezclando con los bailes que trajeron los españoles y los bailes indígenas. Y también hay otra vertiente que es, digamos, no sé si llamarla indigenista o peruanista, pero que dice que la raíz principal de la marinera se origina acá en el Perú, con bailes propios de la cultura moche, según algunos huacos y algunas pinturas que se ven a parejas bailando con bolsos o con pañuelos. Pero lo que sí nos queda claro es que la marinera es un baile mestizo que tiene pues las vertientes hispanas, tiene una raíz hispana, tiene una raíz indígena amerindia y también tiene una raíz negra, ¿no? El ritmo, el ritmo africano está muy presente, el golpe del cajón, el golpe del zapateo, pero por supuesto que también tiene mucha influencia hispana. Aquí en el Perú llega ciertos bailes como el fandango, pero el fandango antiguo, llega también la jota. También si escuchamos las jácaras, que son propias del siglo XVIII, se parecen mucho rítmicamente a lo que conocemos ahora con marinera. Entonces, están estos bailes, pero obviamente cuando nos encontramos en un lugar donde digamos que se encuentran diversas culturas, pues estas se amalgaman, ¿no? Y eso fue lo que sucedió aquí.
digamos que los ritmos hispanos se mezclan también con los ritmos africanos y algo de ritmos también amerindios, y da origen a la zamacueca, que ya se vuelve muy conocida en el siglo XIX, nace aquí en el Perú, y de aquí del Perú se exporta, o digamos que se traslada a otros lugares de América del Sur como Chile, llega hasta Argentina, como Zamacueca, Cueca. Pero ya en la época republicana, pues la zamacueca también tiene otros nombres, ¿no? También le dan el nombre de chilena, algunos también le llaman tondero. Tondero también es otro baile que yo diría que es la prima hermana de la marinera, que se baila mucho en el norte y que también es muy, muy bonita y que me encantaría bailarla, pero bueno. Y bueno, aquí ya en la época republicana pues tuvimos un suceso que fue la guerra con Chile, y digamos que para el peruano no era muy propio llamar chilena a un baile que consideraban también nacional, ¿no? Sobre todo durante ese conflicto. Es entonces que Abelardo Gamarra decide pues bautizar a este baile como marinera en honor a la Marina de Guerra del Perú, que pues estaba lidiando con esta guerra también, ¿no? Y en honor a nuestro héroe Miguel Grau. Y así nace la marinera y bueno, se difunde en todo el Perú y es conocido como el baile nacional del Perú, porque es un baile altamente mestizo. Y si bien es cierto que la variante de marinera norteña es la que más se ha difundido, también existen otras variantes de marinera dentro de aquí del Perú. Está la marinera limeña, está la marinera yacuchana, la marinera arequipeña, la marinera puneña, que son más de los Andes y que tienen también en los instrumentos, por ejemplo, instrumentos propios digamos que del Perú prehispánico, ¿no? Quenas, zampoñas. Pero también en la marinera hay instrumentos, o se utilizan instrumentos como la guitarra y el cajón, ¿no? Que son básicos. Entonces, en sí, yo creo que la marinera representa bien al Perú. Es un baile hispano-peruano, por supuesto que sí. Alberga lo que somos un crisol de culturas, y nos sentimos muy orgullosos de ese baile, de verdad. Bueno, no es fácil de bailar, yo practico un poco la marinera norteña, y sí requiere de mucho, mucho, mucho entrenamiento, pero hay que hacerlo con mucho cariño. Pues claro que sí. Pues muy interesante lo que nos has contado. Tenía yo bastante curiosidad por conocer un poco más acerca de todo lo que nos está contando Fabiola. Y nada, oye, no quiero robaros mucho más tiempo, ya sé que estáis ocupados, tenéis otras obligaciones, no quiero, pues yo podría estar 3 horas hablando con vosotros, pero no es cuestión de alargarlo demasiado, ¿no? Ya en otras ocasiones anteriores que he hablado con Rafael y con Fabiola, hemos hablado un poco sobre la enseñanza de la historia en Perú, hemos hablado sobre el proceso de independencia, de la batalla de Ayacucho, de todos esos temas. Ya hemos hablado en otras ocasiones. Yo lo que sí quería preguntaros, por ir terminando un poco, ¿qué piensan Fabiola y Rafael que podemos hacer para poner en valor la hispanidad, ¿no? Que al final lo que se trata es de poner en valor todos aquellos valores y elementos culturales, como nuestra lengua, nuestra religión, que tenemos en común, que sirva de alguna manera para acercarnos, para limar diferencias y para evitar en un futuro conflictos como los que ya ha habido en el pasado, ¿no? A mí me da mucha pena, por ejemplo, que en Hispanoamérica haya conflictos recurrentes. Ahora ya, por suerte, parece que las cosas están bastante tranquilas desde hace unos años, pero los ha habido, ¿no? Conflictos fronterizas y guerras, disputas territoriales entre diferentes países
que poco tiempo antes habían formado parte del mismo reino, ¿no? El mismo virreinato incluso. Entonces, yo creo que un elemento fundamental para poder prosperar, para poder salir adelante, para ir mejorando como sociedades y para el bienestar de la gente, es evitar todo lo posible esos conflictos y buscar el entendimiento y la cooperación, ¿no? Porque yo creo que son muchas más las cosas que nos unen que las que nos enfrentan, aunque hay algunos que se empeñan en mantener esas diferencias y esos enfrentamientos. ¿Qué pensáis vosotros que podemos hacer? Yo creo que primero hay que aclararle a la gente, al común de la gente, lo que es hispanidad realmente, porque muchos creen que hispanidad es valorar solamente lo de la España peninsular y ya está. Y no se entiende la hispanidad como un modo de ser que no se basa en la raza, que no se basa en un grupo pequeño, sino se basa en el abrazar diversas manifestaciones siempre que apunten al bien, ¿no? Y que no discrimina, sino que las asimila también. Las asimila siempre y cuando apunten al orden, a la verdad, a la belleza, ¿no? Creo que es importante partir de ahí porque se tiene un mal concepto de lo que es hispanidad, o cuando uno dice, eres hispanista, defiendes a los españoles y solamente, seguramente te quieres ir a España y esas cosas, ¿no? Y no entienden que ellos mismos, o sea, desde el momento en que están hablando español, están inmersos en la cultura hispana o hispanidad, ¿no? Porque sí, la lengua, por ejemplo, es un elemento cultural que nos une a todos nosotros, estemos o no estemos de acuerdo en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver el mundo también, el lenguaje influye mucho en eso. Pero también está una hispanidad que no discrimina. O sea, a veces piensa la gente, no, los hispanistas discriminan a los que quieren reivindicar a sus pueblos. Y no, nada que ver, sino creo que no estaríamos nosotros aquí, bueno, aquí Capitán y aquí yo hablando un poco también de las culturas prehispánicas, y que también valoramos su importancia y que en el caso de Perú influye mucho en la cultura actual. Se me viene así a la mente, por ejemplo, el caso de los chimús también destacaron mucho por la orfebrería. Y eso donde lo vemos en la actualidad, en nuestras tradiciones. Por ejemplo, en la marinera, el traje de la dama, se utilizan las filigranas, que son pues unos aretes bellísimos, probablemente tenga influencia mucho de esa orfebrería chimú que se desarrolló aquí en el Perú y que no se ha descartado, que continúa aquí porque es ampliamente bello, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay que partir de eso, de recordar que la hispanidad no discrimina, que no se basa en la raza, sino en integración, en claro, con ciertos puntos en común en nuestro caso, y es una realidad. ¿Okay? La hispanidad no es, como dicen algunos, una ideología política, sino que es una realidad en la cual estamos nosotros todos, no importa lo que pensemos, estamos inmersos y hemos nacido así, en el ahora, en el presente. Entonces, tenemos que valorar todo ello, ¿no? Creo que Bueno, debemos partir de ahí. claro que sí. Y ahora nos dará su punto de vista Rafael también. Yo lo único que quería decir es que la historia no es una competición. La historia es la que es. Otra cosa es que se quiera tergiversar, se quiera manipular para determinados fines, pero la historia es la que es. Y si alguien, como decimos nosotros en Misión Hispana, para construir el futuro debemos conocer el pasado. Pero claro, uno tiene que ser honesto consigo mismo y tratar de conocer la verdad histórica. Por eso nosotros en nuestro canal invitamos con mucha frecuencia investigadores, doctores en historia, gente que se ha dedicado toda su vida a estudiarla desde un punto de vista científico, ¿no?
para que nos cuente las cosas lo más fidedignamente, lo más fieles posibles a la realidad, a lo que se conoce, ¿no? Por las fuentes que tenemos históricas, y que luego cada uno tome su punto de vista o su posición. Pero la historia no es una competición, la historia es la que es, tiene sus luces, tiene sus sombras. Nosotros, como bien ha dicho Fabiola hace un momento, teníamos mucho interés por poner en valor precisamente todas las culturas prehispánicas, ¿no? Por eso hemos dedicado la mitad del tiempo, más de la mitad del tiempo, a hablar sobre ellas, claro que sí. Rafael. Y la verdad me ha gustado mucho que hagas eso, porque justamente algo que más bien rompe con la hispanidad es el luchar contra la leyenda negra usando más leyenda negra. Sí. Entonces, si alguien dice, pues en América deberían estar agradecidos porque solamente habían tribus de salvajes y los españoles trajeron la civilización y el buen vivir, obviamente eso se va a caer ante la evidencia arqueológica que se encuentra de las grandes culturas que hay acá, y lo único que se va a lograr es darle más gasolina al indigenismo, que con mucha más razón van a decir, los hispanistas nos discriminan y nosotros tenemos que revalar las culturas, porque es verdad, están diciendo algo sobre las culturas prehispánicas que no es cierto. Y por lo tanto, para eso tenemos que alejarnos de la dicotomía, de la confrontación de opuestos, ¿no? Si nosotros decimos, pues, que el hispanismo es lo contrario del indigenismo, entonces ya perdimos, ¿no? Cuando alguien me pregunta, ¿cómo podemos hacer para luchar contra el indigenismo? Le digo, ya desde esa posición ya perdiste. Claro, no tiene sentido. Estamos en la misma dicotomía hegeliana o marxista o de lucha de clases o de lucha de opuestos, de opresor oprimido, ¿no? En donde uno dice, no, los españoles eran conquistadores, opresores, que vinieron a esclavizar a los pueblos originarios, y el otro dice, no, los pueblos originarios estaban oprimidos por los incas o por los aztecas, y los españoles vinieron a liberarlos. Al final están en la misma dialéctica. Es el mismo discurso hegeliano de lucha de opuestos. Es lo que yo llamaba hace un momento la historia como competición. Es que no tiene ningún sentido. Claro. No nos lleva a nada. Históricamente no tiene ningún sentido, pero filosófica y políticamente es un arma muy poderosa. Ya vemos pues que la lucha de clases, cómo se ha utilizado transversalmente en todo ámbito, incluso en la historia. Pero ahí ya empezamos perdiendo la batalla, o sea, nos estamos alejando de lo que era originalmente el ultra que unum, ambos somos uno, el tender puentes, la unión. Estamos cayendo en una dicotomía del siglo XIX, modernista, que más bien era enemiga de la hispanidad. Entonces lo que tenemos que hacer es abandonar esos discursos de división, de choque, de oposición, y retomar el discurso de tender puentes y de hacer notar que el primer indigenismo, en el sentido indigenismo como revalorar lo autóctono, fue el testamento de Isabel la Católica, que mandó a respetar los derechos y los títulos y propiedades y todo lo que significaba los pueblos que vivían en América. Así que es parte de las leyes de Indias, los títulos nobiliarios que se les entregaron, defendían al natural, al autóctono. La figura del protector de indios eran los intentos de proteger al natural. El rescatar su idioma, el escribir diccionarios, el escribir catecismos, era ese intento por revalorar también lo natural, lo autóctono. Y es ahí, en esa posición en que tenemos que estar. Decir que no existe división, no existe confrontación, y que más bien nosotros somos los que abogamos por la unión. Y que compartiendo pues ahora el mismo idioma, las mismas tradiciones y la misma historia,
el que estemos peleados, el que estemos divididos, es totalmente anacrónico y sin sentido, cuando en realidad, si viajamos pues entre América y España, nos vamos a dar cuenta que lo único que nos separa es el agua, pero nada más que eso. Exactamente. Como me decía Marcelo Bullo cuando estuvo aquí en nuestro canal, que si coges a un ruso y lo sueltas en Tierra de Fuego con una bicicleta, se puede ir recorriendo toda América hasta el Río Grande y se cree que no ha salido del mismo país. Exacto. Así es, totalmente cierto. Sí. Por eso me parece bastante absurdo y bastante ridículo esa búsqueda continua de la confrontación, de decir y tú más, y tirarse cosas a la cara y tal, que bueno, no tiene ningún sentido, la verdad. Pero yo creo que tenemos mucho más que ganar tendiendo puentes, estrechando lazos y manteniendo unas buenas relaciones, que es lo que no se deberían de haber perdido nunca, ¿no? Para empezar, entre las propias naciones hermanas de América, ¿no? O sea, no entiendo por qué tienen que estar peleados los argentinos con los chilenos, los peruanos con los bolivianos y tal. Es que no le veo sentido. En su momento pues se produjeron los conflictos que se produjeron, de reclamaciones territoriales, de recursos naturales, de lo que sea, ¿no? Pero yo creo que es algo que debemos superar y humildemente nosotros en Misión Hispana hacemos lo que podemos para apoyar ese objetivo, ¿no? Y totalmente cierto lo que dices, y si en el Perú existe, o en México y en el Perú existe una leyenda negra antihispana, tú te vas a Ecuador y la leyenda negra es antiperuana. Nos odia. Y en el colegio se enseña que desde los incas, los peruanos siempre los han querido invadir y oprimir, y que la resistencia indígena, la resistencia autóctona de ellos era el Shiri de Quito en contra del imperialista inca opresor que fue a saquear y a violar y a destruir, ¿no? Entonces, tú vas a Bolivia y escuchas algo muy similar, ¿no? A los peruanos que se copian de toda nuestra cultura. Exacto, era algo que sí, así súper corto, y es verdad, ¿no? Pero hay que entender que esa zona de Bolivia en algún momento fue Perú, y compartimos, digamos que un mismo modo de ver, o al menos en la zona del altiplano se comparte ese modo de ver, y por eso que sus manifestaciones culturales pueden ser muy parecidas, no por copia, sino porque en su esencia está ese modo de ser hispano-altiplánico en ese caso, ¿no? Así que sí, muchas veces yo he visto muchos videos de bolivianos diciendo, ustedes nos han robado la diablada, ¿no? La diablada ha sido, bueno, en sí es un baile que surge en Juli, en una ciudad de Puno, al sur del Perú, y que fue fomentada por los jesuitas para la evangelización. Y bueno, hasta el día de hoy se baila. Pero también se hace en Bolivia con algunos cambios, pero es porque se expandió y porque se recibió, porque tenían un mismo modo de ver. Pero vosotros no pensáis que todas estas cosas se crearon artificialmente en algún momento por las élites políticas dentro de cada país, ¿no? de cada república joven, como una manera de reafirmarse en contraposición al vecino de al lado. Pero que realmente yo no les veo sentido. Mira, algo que muy curioso que he encontrado es que sí, efectivamente, yo hablo con un ecuatoriano, hablo con un boliviano, con un chileno, y siempre salen estos temas. No, que el pisco es peruano, que el pisco es chileno, no, que los bolivianos dicen que los caporales se los quitamos, y que los ecuatorianos nos dicen que nosotros les hemos quitado toda la selva amazónica, y siempre hay esas, y los peruanos decimos, pues, devuelvan el Huáscar o devuelvan Arica y Tarapacá. Siempre salen esas rivalidades, y esas quebraduras que dificultan la unión, hasta el momento en que me encuentro con los mismos ecuatorianos, bolivianos, chilenos, peruanos, pero que son hispanistas. Y con ellos se acaba ese discurso. Ellos ya se olvidan de que nos copiaste este baile, o que el pisco es de Perú. Me pasa igual.
ellos ya es como que dejan eso atrás y me hace ver que es un camino para la integración. Y es un Sí, camino de para acuerdo. dejar nuestras diferencias y ser un bloque que realmente sea potencia ante la política externa, porque el día de hoy nosotros somos microbios, ¿no? O sea, ¿cómo nos ve China? ¿No? ¿Cómo China lo ve pues a Perú, a Ecuador, a Bolivia? ¿Cómo nos ve Rusia? ¿Cómo nos ve Estados Unidos? ¿No? Como su patio trasero. Claro. Pero unidos ya Ya es otro seríamos, peso político. podría ser otra cosa, exacto. Y también, bueno, a mí se me viene a la mente lo que también está pasando, lo que ha pasado en el Perú ya, digamos, después del inicio de o después de las independencias, ¿no? Esa división también entre la zona costera y el resto del país. También hay, bueno, es lo que se ve durante la historia, esa ruptura entre la zona costera y la zona andina, que, bueno, bien, creo que también lo has dicho tú, capitán, y yo también lo he notado, siento que es más hispana, mucho más hispana que la misma costa. He vivido, y sí, cuando voy o cuando he ido pues a la tierra de mi mamá, Ayacucho, por ejemplo, es muy hispana. La ciudad de Huamanga, que es la capital de esa zona de Ayacucho, es la ciudad de las 33 iglesias. Se canta, por ejemplo, se celebra la Semana Santa más grande del Perú y la segunda más grande del mundo, seguida de la de Sevilla. Y se canta, por ejemplo, en estas fiestas, se canta un himno que a mí me tocó mucho, se llama Apuyaya y Jesucristo, que se creó durante el virreinato del Perú en el siglo XVI por un fraile huamanguino que está compuesta en quechua y que se canta hasta el día de hoy. Es más, yo recuerdo haberlo escuchado y le pregunté a mi mamá, ¿qué dice? Bueno, habla de esa grandeza del Señor Jesucristo que se entrega a la humanidad, ¿no? Digamos, grosso modo. Y es increíble, ¿no? Cómo esta zona andina ha, digamos, que todavía ha mantenido esa hispanidad muy, muy arraigada, aunque se cree que es muy autóctona y no lo es muy mestiza, Bueno, pero a la vez también se ha separado de la zona de la costa, que ya no es, digamos que sí conserva, por supuesto, elementos hispanos en sus ciudades, pero no lo siento tanto como en los Andes, por ejemplo, ¿no? bueno, yo he visto algunas fotos de la Semana Santa allí y es que y ves eso y ves unas imágenes de la Semana Santa de Sevilla, por ejemplo, y es igual. Es que es lo mismo, es lo mismo. Bueno, de verdad que muchas gracias, Fabiola, Rafael, por habernos dedicado estos minutos. No os quiero entretener más. Me ha Eh, gustado muchísimo hablar ahora, con ahora vos. que, Sí, ahora que has mencionado eso, te paso una imagen adicional que no es parte de la Semana Santa, pero que es muy hispana y que ahorita ya la debes estar viendo. Ahí está, ¿no? Ah, sí, ¿Qué más Santiago, hispano, sí. qué más hispano que una procesión de Santiago nada, en el imposible. pleno Cusco? Exacto. Y ojo, o sea, Santiago se le celebra en todos los Andes, en todos los Andes. Shanti, por ejemplo, en la zona central. Sí, la devoción a Santiago es está muy difundida en los Andes. Así Bueno, que pues nada, patrón de las Españas, sí señor. Bueno, la ciudad de Illapa, Illapa. El como trueno, decía que eso es, el hijo del trueno. Illapa, Eh, en como, quechua. como os decía a los dos, me ha gustado muchísimo el hablar con vosotros porque estamos hablando de la hispanidad en positivo. Nosotros no estamos interesados en fomentar ni el enfrentamiento, ni las diferencias, ni en decir y tú más, ni en buscar culpables externos, entre otras cosas porque no tiene sentido, ¿no? Tenemos que hablar de la hispanidad en positivo, tenemos que mirar al futuro, tenemos que conocer, por supuesto, la historia
pero para buscar las cosas que nos unen y ver en qué nos podemos beneficiar todos, ¿no? No para crear resentimientos, fricciones, divisiones y conflictos y peleas que no nos llevan a ningún lado. Así es que, Fabiola, Rafael, si queréis decir algo más para terminar, yo ya por mi parte ya no molesto más, de verdad. No, más bien muchas gracias. Bueno, yo siento que hablar de Perú se nos queda corto en 1 hora y media, la verdad. Podríamos hablar de muchas cosas, se nos ha pasado la gastronomía, por ejemplo, que, bueno, en fin, más bailes, porque la marinera es nuestra representación, es el baile nacional, pero existen muchos más. Pero en sí, bueno, todas las manifestaciones culturales que existen en el Perú se dieron gracias a ese encuentro, ¿no? De diversas culturas, gracias o digamos en base a la hispanidad. Si no hubiese existido hispanidad, si no hubiese habido esa evangelización también que utilizó las artes para evangelizar, pues no seríamos lo que somos ahora. Y también es gracias a ese pasado prehispánico que tenemos y que también en cierta medida conservamos, ¿no? Em, Debemos ser agradecidos los peruanos. Sé que en España hay una frase que dice, vales un Perú. No sé si acá, bueno, acá yo lo he usado en algún momento, ¿no? Pero habla de esa grandeza, de lo que significó y de lo que significa Perú, pero que no, digamos que como que en el caso de los peruanos a veces no nos hemos olvidado un poco y como que hay que buscar revalorar nuestras Nosotros tenemos, tradiciones. aquí hay una frase que se dice mucho que es, esto es jauja. También, Que sí, significa, jauja, esto es mejor que esto es imposible, vamos, esto es... claro. Y Sí, sí, Jauja era pues la primera capital de aquí. Así que sí, ha sido un placer hablar de esta tierra que me vio nacer y tengo que decir que más he valorado el lugar de donde vengo por la hispanidad. Al conocer la hispanidad he podido abrazar esa identidad peruana y no solo la corriente hispana, ¿no? Como muchos creen, sino también lo bueno de las diferentes culturas que la hispanidad pudo abrazar en esta hermosa tierra que amo y de la cual me siento muy feliz de pertenecer. claro que sí. No podía ser de otra forma, Fabiola. Rafael. Sí, bueno, creo que no hay más que agregar. Definitivamente es un llamado a estudiar nuestra historia, a conocerla. Eh, una frase que muchas veces digo cuando me hablan pues de que hay que rebelarnos en contra del sistema y demás, digo que no hay mayor rebeldía que cuando hay intereses que te quieren ignorante, no hay mayor rebeldía que ponernos a estudiar. Así es. ¿No? Entonces, justamente nos buscan ignorantes para manipularnos. Cuando estudiamos es que ahí podemos hacer frente a todas estas fuerzas que les interesan más sus propios intereses que el interés de todos. Entonces, pues a leer libros, a ver canales de YouTube como en el que estamos, como el de la Profe Hispanista también. Les recomiendo que visiten mi canal de Capitán Perú en YouTube o en Facebook también como Capitán Perú, en Instagram y en Twitter como @capitánperuano y tantos canales que existen de asociaciones culturales o de personas con iniciativa propia que poco a poco están haciendo un trabajo para romper esa leyenda negra que nos nubla y que solamente lo único que logra es meternos odio y resentimiento en nuestro corazón para dividirnos entre personas que somos hermanos y que seríamos mucho más fuertes juntas y por eso es que nos quieren divididos. Así que, pues, unidos somos más fuertes, pero para estar unidos tenemos que conocer bien nuestro pasado, nuestra historia, nuestras raíces, nuestras tradiciones y nuestra cultura en común. No se puede amar lo que no se conoce. Así es, ¿Cuál? totalmente. Y una cosa os digo a los dos, bueno, ya lo sabéis de sobra, igual que yo, nunca va a faltar por el camino quien te insulte, quien intente poner palos en las ruedas y tal, pero eso es muy bueno, porque eso demuestra que vamos por el buen camino.
¿no? Como decían en el Quijote, ¿no? La frase famosa de ladran, luego cabalgamos. Así es que vamos por el buen camino. Muchas gracias a los dos. Un abrazo desde España a todos los hermanos peruanos y de toda Hispanoamérica, y espero veros pronto de nuevo por aquí. Muchas gracias a los dos y hasta la vista. Gracias. Gracias.